deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Muy estimados televidentes, estamos dentro de la semana de oración por la unidad de los cristianos, que es uno de los frutos del Concilio Vaticano II. En esta semana quiere la Iglesia, esta semana va del 18 de enero al 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. En esta semana quiere la Iglesia que se rece por la unidad de los cristianos, pero no solo en esta semana, sino que se haga mucha conciencia en el pueblo de Dios de que la unidad de los cristianos es una intención de Cristo nuestro Señor, es una voluntad de Dios, y que rezando nos unimos a Cristo en su oración sacerdotal. En la última cena el Señor oró porque fuéramos una sola cosa los que fuéramos a creer en Él, y la razón fue para que el mundo crea que tú me has enviado. De suerte que la fe cristiana por el mundo depende en gran parte de la unidad, del testimonio de unidad que demos los cristianos. Desgraciadamente, el pecado nos ha hecho dividirnos y subdividirnos a lo largo de la historia del cristianismo. Ha habido muchas sectas y cismas, muchos de ellos se han reabsorbido otra vez a la iglesia o han desaparecido, pero perduran en la actualidad tres grandes confesiones cristianas. Una es la Iglesia Católica, es la Iglesia Madre, el tronco, de donde se separaron las otras dos ramas cristianas, porque es la Iglesia que fundó Cristo nuestro Señor sobre la roca de Pedro, y la Iglesia Católica tiene la sucesión apostólica, desde Pedro hasta el Papa Francisco, ininterrumpidamente una sucesión de papas que le dan a la Iglesia ese tono de apostolicidad. Es la Iglesia fundada sobre los apóstoles. La Iglesia Católica conserva íntegra la doctrina del Señor, íntegra las Sagradas Escrituras, los 7 sacramentos de Cristo, la devoción a la Virgen y a los santos. Y se extiende por el mundo. Somos los católicos unos 1.200 millones aproximadamente. Los ortodoxos separados, los ortodoxos que se localizan principalmente en el Medio Oriente y en Rusia, se separaron definitivamente de la Iglesia en el año 1054 por obra del patriarca mismo de Constantinopla, que se llamaba Miguel Cerulario. La razón fue las diferencias de autoridad y también la influencia tremenda política del imperio cristiano de Oriente. Las iglesias ortodoxas separadas se gobiernan por obispos de las grandes ciudades que son como autoridad en la región. Se les llama patriarcados. El patriarca de Constantinopla, el patriarca de Jerusalén, el patriarca de Damasco, etcétera, grandes patriarcados, o el patriarca de Rusia. Conservan íntegra las Sagradas Escrituras, toda la doctrina de la Iglesia y de los concilios anteriores a la separación. Conservan los 7 sacramentos, tienen el sacerdocio, por supuesto, el sacerdocio y el episcopado. Tienen una inmensa devoción a la Virgen María, muy grande devoción a la Virgen y a los santos. Y prácticamente el punto de separación para ellos es solamente que no reconocen la autoridad universal del Papa, del sucesor de San Pedro. El tercer grupo son los que llamamos protestantes, divididos en muchas confesiones cristianas o grupos o sectas, como se les quiera llamar, que nacieron con la reforma de Lutero a principios del siglo XVI. Como puso Lutero en su visión del cristianismo
como norma el libre examen de la Sagrada Escritura, es decir, que cada quien lea la Escritura y la interprete según el Espíritu Santo dice, le dicte, pues se ha dividido y subdividido en cantidad de confesiones y grupos cristianos, y se siguen dividiendo hasta el día de hoy por esta semilla de libre examen de la Biblia, donde no hay maestro, no hay autoridad, no hay magisterio que los una. ¿Qué tienen los protestantes? Los protestantes tienen la Sagrada Escritura, aunque mutilada, a varios libros de la Escritura que la Iglesia y los ortodoxos reconocen como auténticos, les han excluido de la Sagrada Escritura como no revelados. De los sacramentos prácticamente conservan solo el bautismo. No tienen sacerdocio, los demás sacramentos a veces el matrimonio, pero fundamentalmente el bautismo. Niegan la devoción a los santos, porque dicen que solamente Cristo basta. A la Virgen María no la tienen en estima, a veces no la respetan. Y por supuesto que niegan la autoridad del Papa. Están presentes sobre todo en el norte de Europa, en Estados Unidos y en el Canadá y en algunas otras partes que fueron, como quien dice, conquistadas por los sajones. La oración por la unidad es una tarea de todos los cristianos, porque Cristo, nuestro Señor, quiere que seamos una sola cosa. Y hoy más que nunca el mundo está dividido entre creyentes y no creyentes. Tal vez sean más los que no creen en Dios, los ateos o indiferentes, que los que creemos en Dios. Y es por eso muy necesario y muy importante que busquemos la unidad los que creemos en Dios para hacerle frente a ese mundo de increencia, y sobre todo para que se cumpla el mandato de Cristo y el deseo de Cristo y el mundo crea. La unidad es una obra del Espíritu Santo. La unidad se va labrando en el corazón de los hombres cuando se dejan guiar por el Espíritu y no por las pasiones, no por los pecados. Entonces va logrando la unidad cuando se ejerce la caridad. El clima ha cambiado mucho a partir del Papa Juan XXIII, que dijo que con los hermanos separados, y así los llamó, no los llamó herejes ni cismáticos, sino hermanos separados, que con ellos era más lo que nos unía que lo que nos separaba. Y llevó al Concilio Vaticano II ese espíritu de apertura. El Concilio Vaticano II que él convocó trató del ecumenismo, o sea, del acercamiento con los hermanos cristianos separados, y dio un documento que insiste en la importancia del ecumenismo, en la oración por la unidad, y cuáles son los caminos para que un día, cuando Dios quiera, lleguemos a la unidad, los cristianos. La unidad se hace en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no renuncia a afirmar que es la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera de Cristo, porque tiene la sucesión apostólica, como ya dije, porque Cristo no quiso varias iglesias o varios grupos. Él habló de una sola iglesia, y las metáforas que usa la Sagrada Escritura indican la unidad. Por ejemplo, la iglesia es la esposa de Cristo, es una sola esposa. La iglesia es el pueblo de Dios, es un solo pueblo, el nuevo Israel fundado sobre los patriarcas nuevos que son los apóstoles. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo tiene el Señor y Él es la cabeza. Entonces las metáforas de la Sagrada Escritura nos hablan de la unidad, del misterio de unidad de la iglesia, unidad en la fe y en el amor, bajo la dirección visible del Santo Padre y la dirección invisible de Cristo, que es la cabeza, y del Espíritu Santo, que es quien es el alma de la iglesia. Se trata pues de cambiar el clima de animadversión, de descalificaciones de unos con otros, de acercamientos en la verdad y en la caridad, y de mucha oración al Señor, para que cuando Él tenga dispuesto se dé esta unidad, que se hará mucho bien al mundo y que reforzará mucho el testimonio de los cristianos
ante los que todavía no conocen a Cristo nuestro Señor. Le pedimos a la Virgen Santísima, la Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, que ore con nosotros, interceda desde el cielo por esta grande intención de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios los bendiga. Deja tu huella. Cada instante de la vida.